Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 60 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si te está gustando este contenido y crees que aporta valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, a que le des like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Y como ya lo has de estar viendo en el título de este video, por fin, después de 60 clases, hemos llegado a la parte que todo mundo le gusta, ¿no? La interacción con HTML, y de hecho muchos programadores novatos creen que JavaScript es solamente para esto, cuando ya te mostré en 59 clases que, bueno, JavaScript es más que simplemente las APIs de la web, ¿sí? Muy importante, me he creado en la carpeta donde he estado trabajando todo este curso, me he creado un archivo que se llama dom.html. Ahí voy a estar trabajando los conceptos básicos. ¿Por qué DOM? Bueno, porque es como la API o API. A mí no me gusta llamar, no me gusta pronunciarlo como API, ¿no? Sino es API porque es un anglicismo. ¿Sí? ¿Qué significa API? Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicación. Es decir, en un lenguaje de aplicación, una API es aquella serie de, en este caso en JavaScript, de objetos y mecanismos que tiene el lenguaje implementado en ciertas áreas, en este caso en el JavaScript de los navegadores, para poder interactuar pues justamente con todo lo que tiene que ver con el navegador, como es el árbol de la estructura del documento HTML, lo que vendría a ser el Document Object Model, como todo el control de la ventana como tal del navegador, es decir, la barra de direcciones, el tamaño, el posicionamiento, algunas otras características que el mismo navegador nos puede dar, como el sistema operativo en el que está el usuario, la ubicación geográfica, etcétera. Eso vendría a ser el Browser Object Model. Incluso hace poco hay una nueva, digamos, definición para interactuar con el CSS. Digamos que esto se desprendió del DOM, pero ya existe lo que hoy se conoce como el CSS Object Model o CSS-OM, ¿sí? Que no es más que pues todo este conjunto de objetos, métodos, interfaces que tiene en este caso el lenguaje JavaScript para poder interactuar con el CSS. Y a partir de ahí te he puesto como estos tres que son principales: el Document Object Model, el BOOM, el Browser Object Model. Y a partir de ahí tenemos una cantidad infinita de webs APIs que nos sirven para casi cualquier cosa, ¿sí? Principalmente, pues, ¿qué nos interesa? El manejo de eventos, formularios, consumo de datos asíncronos con Ajax y Fetch, pero también tenemos un objeto que nos controla el historial, el almacenamiento en la web, la ubicación, que es el API de geolocation, el API para arrastrar y soltar, el API del IndexDB, que es una pequeña base de datos que se guarda en el navegador web, Canvas para poder dibujar, Match Media, que es lo que controla las media queries de CSS, pero en JavaScript, y así tenemos una infinidad de APIs que si yo me dedicara a ver pues todas las APIs existentes que tiene JavaScript en este curso, pues sería un curso infinito, ¿sí? Te puedes ir a la documentación de Mozilla Developer Networks para que tú veas pues toda la gran cantidad de APIs que existen en la web, ¿sí? Aquí, antes de comenzar ya a ensuciarnos con el código, en este caso con el código HTML que vendría a ser el DOM, el Document Object Model, sí quería mencionarte esto porque, bueno, el DOM, y como te lo muestro aquí en la documentación oficial de Mozilla Developer Network, el DOM pues es justamente cómo los navegadores representan el código HTML, bueno, de documentos HTML y XML, para trabajarlo con JavaScript. Eso es lo que vamos a ver en siguientes sesiones. Muy importante, el DOM es una interfaz estandarizada, ¿sí?
Pero el DOM solamente se queda justamente en el control de los nodos. Recuerda que HTML es un lenguaje de marcado que cada etiqueta, en este caso para JavaScript, sería un elemento, y un elemento es un nodo del árbol del DOM. Ya la parte del DOM en siguientes clases lo vamos a ver, pero digamos, esta es la API que tiene JavaScript en la web, el DOM, para manipular el código HTML, ¿sí? Lo mismo para CSS, digamos, y de hecho esto CSS OM se desprende justamente de, es una parte pequeña del DOM, pero para manipular el CSS. Por ejemplo, en el CSS OM, que entraría, como lo ves aquí, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, para el control de los eventos de animación. Imagínate que estás animando un SVG mediante JavaScript, incluso, por ejemplo, el objeto Match Media, que es el que controla las media queries, incluso el objeto Screen, que es el que controla el posicionamiento de la ventana del navegador en nuestras computadoras, el ancho o el alto de la pantalla, etcétera. Entonces, digamos que pues aquí está todo lo que vendría a ser parte de ese CSS OM, ¿sí? De igual manera, herramientas para poder dar dinámicamente estilos a nuestras interfaces web. Y finalmente, ¿sí? Entonces digamos que el DOM y el CSS OM pues están relacionadas entre sí, ¿no? Digamos que el DOM es la manipulación de HTML mediante JavaScript y CSS OM es la manipulación de CSS mediante JavaScript. Y luego tenemos el BOM o Browser Object Model, ¿sí? Ojo, esta no es no se le considera una API estándar. De hecho, vean que aquí no los está diciendo, porque obviamente cada navegador internamente a veces tiene diferentes formas de manejar ciertas cosas. Sin embargo, desde los últimos años, estoy hablando desde 2012, 2013 hacia acá, pues los navegadores cada vez van sacando como las mismas características más o menos al mismo tiempo y lo van soportando de la misma manera, ¿sí? Antes, o sea, estoy hablando de la primera década, de los primeros 15 años de este milenio, o sea, del 2000 al 2010, 2012, por ejemplo, todavía incluso hay una época, por allá en la década de los 2000 que se conoce como la Guerra de los Navegadores, donde Internet Explorer era el rey de los navegadores en la web y Internet Explorer hacía las cosas de una manera. Los demás navegadores existentes lo hacían de otra forma, digamos, en base a los estándares. Y entonces, digamos que, por ejemplo, por eso es que jQuery tuvo tanta popularidad del 2005 al 2012 más o menos, porque justamente lo que hacía jQuery internamente es decir, no me importa en qué navegador estás, yo voy a detectarlo y yo te ofrezco un solo método para consultar, por ejemplo, peticiones asíncronas con Ajax, ¿no? En Internet Explorer era con un objeto que se llamaba ActiveXObject, mientras que en todos los demás navegadores que trabajaban el estándar era el objeto XML HTTP request. Y así como ese ejemplo que ahorita se me viene a la mente, pues hay varios. Entonces, por eso es que el API del browser no se considera estándar, aunque ya en nuestros tiempos la verdad es que los navegadores prácticamente funcionan muy, muy similar, ¿sí? Y bueno, toda esta API del browser del Browser Object Model, pues es justamente todas estas acciones que vamos a poder hacer, por ejemplo, para detectar la ubicación del usuario, para poder detectar en qué posición de mi pantalla está la ventana, cuál es el ancho y el alto, por ejemplo, para el manejo del historial, de la barra de direcciones, ¿sí? Entonces, bueno, aunque no se le considera un estándar porque te digo, internamente cada navegador tiene su propio motor. Ya en estos tiempos la verdad es que no tenemos problemas de compatibilidad. Por eso es que ya hoy, 2020, jQuery ya no tiene sentido seguir utilizando, porque ya lo que hacía jQuery hoy lo hace JavaScript, gracias a sus avances y gracias a que las empresas que hacen navegadores pues también se han estandarizado, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a seguir todavía trabajando algunas cosas
en la consola, aunque ya cada vez más vamos a utilizar, por ejemplo, el HTML. Pero, por ejemplo, aquí voy a utilizar la consola para mostrarte, ¿sí?, toda esta estructura que te he hecho. Por ejemplo, mira, hay recuerda que el objeto global del cual, en este caso en el JavaScript de los navegadores, pende todo, es window, ¿no? Window, mira, es un objeto que es window, ¿sí? Pero mira que dentro de window está todo esto, ¿sí? Y por ejemplo, mira, dentro de window tenemos navigator, ¿sí? Navigator es un objeto. Voy a aumentar un poquito el zoom de mi consola. Navigator es un objeto que justamente nos controla características. O sea, yo del objeto Navigator, miren, podría saber cuál es esta propiedad que se llama, miren, puedo detectar el idioma en el cual está el documento HTML, puedo detectar la plataforma, es decir, el sistema operativo, ¿sí? El user agent que me dice las características del navegador. Por ejemplo, miren, me dice que estoy en un Windows NT 10, o sea, un Windows 10. NT es de escritorio, con una arquitectura de 64 bits, ¿no? Y que estoy utilizando un Chrome versión 81.0.444, etcétera, ¿sí? Vean que la función que nos da la geolocalización está dentro de ese objeto geolocation. Perdón, está dentro de ese objeto navigator. Miren, geolocation, ¿no? Por ejemplo, el history, ¿no? Que es lo que nos controla el historial de la página. Miren que de window cuelga history, ¿no? El historial, ¿no? IndexDB, que es una pequeña base de datos en el navegador, ¿sí? Location es lo que nos va a controlar todas las partes que forma la URL. Por ejemplo, el host, que en este caso estoy en un servidor de tiempo real, en localhost 127.0.01, en el puerto 5500. Miren que aquí me está indicando el puerto, el protocolo, la parte del pathname, o sea, lo que va después del, digamos, como el nombre del dominio, que es /dom.html, ¿sí? Y ese es el API que nos controla todo lo que tiene que ver con las partes de la URL. El local storage, que es el almacenamiento local. Entonces vean cómo todo cuelga de nuestro objeto window. Incluso document, que es justamente el árbol del DOM, ¿sí? Pues también cuelga de la ventana, que es el contexto global de JavaScript. Ahora, recuerden, cuando les enseñé a crear variables con la palabra var, que ya es una mala práctica por allá de la clase 3, acuérdense que, por ejemplo, todas las variables que declaramos con la variable var, yo podría decirle window.myVariable. ¿Por qué? Porque se guardaban en window. De hecho, por ejemplo, métodos que hemos utilizado como alert, confirm. Recuerden que por acá, miren, por acá está el alert, ¿no? Yo podría poner window.alert, pero como cuelgan del objeto global, no es necesario poner window.document, window.navigator. Simplemente, por ejemplo, miren, console.log document. Y vean cómo document, pues es el árbol del documento, ¿sí? Que me va a mapear la estructura de mi documento HTML. Y miren, aquí está un gatito document y vean cómo mapea todo el contenido de este documento HTML, ¿no? Desde el doc tag, la etiqueta HTML, lo que tiene el head, lo que tiene el body, ¿sí? Entonces, quería hacer esta aclaración de que entendieran qué parte es el DOM, qué parte es el BOM, qué parte es el CSS-OM, pero ya hoy 2020, donde tenemos una perfecta compatibilidad entre navegadores, aunque como ya vieron, como en el caso del BOM, no es, digamos, una API estándar, ya hay una perfectamente integración, ¿no? Por eso es que, pues, digamos, esta parte la voy a manejar como la Web API, o sea, todas estas APIs que nos sirven para interactuar con la web, es decir, con código HTML, con código CSS y hacer cosas en nuestro navegador. Y como les digo, estas son algunas, ¿no?, que ahorita se me ocurrieron a la hora de estar haciendo este video, pero hay muchas más. Por ejemplo, ustedes sabían que pueden activar la interfaz de speech que tienen sus dispositivos para poder mandarle mediante JavaScript un comando de voz a sus computadoras o en el dispositivo que ustedes estén desplegando esta información, ¿sí?
esa API se llama Speech Synthesis, ¿sí? Y fíjense, les voy a copiar aquí un pequeño código. Por eso les digo que todo esto de las APIs de la web, conforme vamos avanzando, pues cada vez hay más cosas, ¿no? De hecho, un día me encontré con esta y se me hizo muy, muy chistosa y dije, en algún momento, en algún tutorial la voy a mencionar. Entonces, fíjense, voy a crear aquí una arrow function que va a recibir un texto, ¿sí? La función se va a llamar hablar y ahorita van a ver por qué hablar. Y fíjense, voy a ejecutar una API que se llama Speech. Miren, de hecho, ahí vean cómo me está autocompletando Visual Studio Code y vean que aquí dice Speech Synthesis, ¿no? Y Speech Synthesis tiene un método que se llama speak, o sea, hablar, y que va a recibir, ¿sí? Fíjense, como parámetro va a recibir un tipo de dato que se llama Speech Synthesis Utterance. Entonces vamos a decirle un new Speech Synthesis. Es que está enorme el nombre. Ahí está, Utterance. Y esto es lo que va a recibir ese texto, ¿sí? Y entonces fíjense que vamos a declarar aquí previamente una variable que se llame texto. Y fíjense, voy a decir que diga hola, coma, soy tu amigo y docente digital, puntos suspensivos, Jonathan Mircha. ¿Sí? Y pues fíjense que si yo ejecuto esto, es decir, le digo hablar texto, observen cuando de guardar, más bien cuando de guardar, escuchen lo que va a hacer mi computadora. Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. ¿Vieron? Entonces vean cómo desde la web, o sea, desde una API que ya tienen los navegadores implementadas para JavaScript, pude activar pues esa parte del narrador que tienen, en este caso, las computadoras, para hacerla hablar un texto, ¿sí? Y así como esta API de Speech Synthesis, hay N cantidad para controlar, por ejemplo, la batería de los dispositivos móviles, la ubicación, en fin, por ejemplo, para el manejo de streamings, por ejemplo, los WebSockets, aunque los WebSockets ya tienen que ver, digamos, una parte se trabaja en el front, otra se trabaja pues en el servidor donde se esté consumiendo esa comunicación bidireccional, pero vean pues cómo esto de las web APIs pues es un mar completamente, y cada que avanzan y salen nuevas características, pues se van implementando cada vez más en el navegador. Por eso yo soy un fiel creyente desde que empezó todo esto del responsive design y los dispositivos móviles por allá del 2012, que yo soy un fiel creyente de que la web va a llegar un momento en que va a tener las mismas características de lo que podemos hacer, por ejemplo, a nivel de hardware, con una aplicación nativa, ¿no? O sea, una aplicación que se programó directamente para Android o para iOS. Cada vez más la web tiene más herramientas, ¿no? Obviamente que, bueno, ya nos metemos incluso en una cuestión incluso hasta de fines lucrativos, porque pues obviamente que para las grandes empresas como Apple, como Google, pues el que tengan sus aplicaciones en sus tiendas con ciertas características que tú tienes que cumplir con ciertos lineamientos para poder subir tus aplicaciones, e incluso para poder subir tus aplicaciones tú tienes que pagar una licencia de desarrollador para poder subirlas, pues finalmente todo esto es un negocio. Pero hoy en día podríamos hacer muchas cosas con la web de manera open source. Por eso es que yo soy un fiel creyente de este maravilloso mundo de la web. Bueno, espero que te haya gustado esta breve introducción al mundo de las web APIs que tiene JavaScript en los navegadores, y yo te veré en la siguiente clase, donde ya nos adentraremos un poco más en la primera API que hay que ver, que es el DOM, es decir, cómo JavaScript interpreta el código HTML. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Sean felices. Hasta siempre. Bye.